rompes tu propio molde. Y romper el molde propio yo creo que es lo más cabrón, porque es romper la idea que tenías de ti mismo. Agarré el micrófono y le dije: "Tú no te mereces este micrófono", y lo rompí, y me sacaron arrastrando de W los de seguridad, y valoro demasiado los buenos momentos, o las veces que en la vida puedes estar tranquilo, comido, amado, o Ujú. simplemente teniendo una buena charla donde se te olvida todo lo Todo lo demás demás. y puedes estar a gusto. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por estar por acá. Em, Tengo una duda muy grande y es, la mayoría de las personas, desde que vamos creciendo, estamos buscando, ¿qué quiero ser de grande?, ¿no? Y nos dicen, tienes que escoger una cosa. Quiero ser Ujú. escritor, quiero ser periodista, quiero ser empresario, quiero ser lo que sea, pero al parecer te valió madre eso y eres muchas cosas al mismo tiempo y me sorprende y me da gusto que así sea y quiero entender en qué momento fuiste descubriendo que no podías dedicarte solamente a una línea y cómo se fueron cubriendo poco a poco todas estas vertientes, incluso personajes que forman parte de tu vida y de Ujú. tu día a día y tu trabajo. Guau, no, pues, qué gusto saludarte y qué manera de empezar con esa pregunta, porque, eh, tiene que ver con el origen con mi infancia, ¿no? Es una pregunta que a mí me hacían mucho desde yo era un niño, pues, muy inquieto y Ujú. muy imaginativo y soñador y temeroso de la oscuridad, y ya sabes. Okey. Y me preguntaban mucho que qué quería ser de grande y me decían que tenía que escoger una sola cosa, y desde que lo oí me pareció una insensatez, o sea, ¿cómo que una sola cosa? Yo quiero ser muchas cosas. Eh, de niño mi papá me hablaba de la mitología y de los filósofos, y a mí la idea del filósofo me encantaba, del filósofo antiguo, ¿no? Ajá. Porque tenía que saber de anatomía y de biología y de astronomía y tratar de entender el pensamiento y de política, y participaban en política y a veces les iba muy mal, como a todos los que participamos en política, Es porque es un claro, área, ajá. un terreno muy peligroso. Ujú. Pero, pues sí, yo quería ser como eso, como un Sócrates, como un tipo que se dedicara a observar el mundo y a tomar notas, ¿no? Okey. Evidentemente, en el camino se va dando uno cuenta de que no necesariamente que lo puedes hacer, pero no necesariamente de eso vas a vivir. Okey. También te vas dando cuenta de la realidad, de que necesitas, pagar la renta, y que, bueno, yo tuve un amor y tuve un hijo, y luego otro hijo, y pues no puedes estar nada más, tomando notas Ajá, y sí, sí, sí. contemplando el mundo, Sí, ¿no? viendo las estrellas. En la adolescencia empecé a hacer muchas cosas, me gustaba mi sueño era escribir, siempre ha Okey. sido, ser un escritor, convertirme siempre, además, seguirá siendo un deseo, porque aunque he escrito libros, pues uno siempre busca ser el escritor que sueña ser, ¿no? Okey. Alcanzar ese que, bueno, pues nunca se sabe si lo vas a lograr o no. Ujú. Pero empecé a hacer teatro, me gusta mucho teatro, y se me hacía, siendo actor, una manera de ocupar muchos lugares en el mundo y poder ser lo que mis tíos y mucha gente me decían: "No, no puedes ser más de una sola cosa". Tómala, y sí voy a hacer. No, pues sí, siempre he tenido muchas inquietudes, me apasionan las cosas, también como hay muchas cosas que me valen madre y que digo, háblame de impuestos y me levanto y no tengo nada que decir sobre muchas cosas importantes en la vida para otras personas. Okey. Hablemos de poesía y bueno, me vuelvo loco, o de música, o del amor y de las relaciones y pasiones humanas que, uf, ¿no? O sea, Okey. entonces, bueno, pues creo que esa cosa social de quererte orillar a dedicarte solo a una cosa y a ser un especialista en algo, porque además cada vez somos una sociedad Sí. más especializada, y lo entiendo, se necesitan doctores especializados, se necesitan técnicos, especializados, pero en el caso de alguien como yo, que me niego a definirme en un rubro, pero que soy un poco poeta y un poco actor y un poco conductor de tele y compositor de canciones de amor, pues bueno, eh, más bien, creo que me mantengo así a salvo de los adjetivos y de los cargos. Soy licenciado, ¿no? O sea, Ajá. estudié casi termino una maestría, o sea, pero nunca me ha gustado ponerme ningún de esos, ningún título, porque como que pierdo libertad para hacer lo que se me dé la gana. Y Okey. lo he hecho con creces, he hecho cosas insólitas, o sea, que yo mismo digo: "¿Qué hago aquí, güey? Por ¿Qué?". ejemplo, ¿cuál fue una de esas veces que dijiste: "¿Qué estoy haciendo aquí?" Cuando era muy chavo, tenía un amigo que su papá era político, era Ujú. candidato del PRI a un en un estado de la república. Ajá.
Y fuimos a un evento a ver a su papá que iba a dar un discurso y estaba lleno un Ujú. auditorio con muchísimas ¿Cuántos personas, años tenías más o menos? como, como 14 Okey, años, o sea, estabas 15 años. chiquito. Ajá. Y, y pues estaba la banda y no llegaba el papá, o sea, el Okey. candidato, no sé, tuvo un contratiempo, lo detuvieron así, ya sabes, en onda de resuélvanos esto, ¿no? Sí. Y entonces me dice mi amigo: "Oye, pues no llega mi papá y la gente ya está ahí". Entonces me dicen: "Oigan, necesitamos que alguien se aviente unas palabras". Y yo, y que corte a: "Compañeros de partido". Que les No. y pues A los todo 14. sí, todo, no, es que me encantaba hacerle a la siempre. Entonces, pero lo peor del caso es que termino el discurso así súper, yo ya inflamado, y vamos a luchar porque la solución somos todos, ¡yeah! Y bajo y, y mi cuate todo serio me dice: "Estuvo muy bien tu discurso, pero el eslogan es el del güey del pan, cabrón". No, te equivocaste No, yo ni completamente. sabía, güey, pero, No. entonces fue de todas formas, igual fue una ovación y, triunfamos, porque en la política finalmente todo es eso, mucha simulación, mucha hipocresía. No todo, pero sí es lo que prevalece, ¿no? Y la imagen Okey, que todos tenemos de la política es, una bola de fanfarrones haciendo como que hacen, okey. mientras otros, como que los hacen como que los critican y otros hacen como que los gobiernan, ¿no? Sí, está cabrón. A ver, pero voy a hacer varias pausas y me voy a regresar en varios momentos. Porque una cosa es decir: "Okey, no quiero quedarme en una sola cosa", y otra cosa es hacer las cosas diferentes, ¿no? Hacer el sí escribir, y ya llevas 3, 4 libros. El último fue el de los mariachis. Los mariachis callaron, sí. Ese fue el más reciente, ¿no? Sí. Pero llevas libros, tienes canciones, con Ujú. Monocordio, tienes lo que hacías como estas, canciones un poco de sátira política, tienes no sé cuántos programas has hecho y te estás por sacar un segundo programa Sí, aparte sí, de Me sí. Canso Ganso. Entonces, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que puedes hacer? O sea, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que no todo se tiene que quedar en ideas, sino que puedes empezar a tangibilizar poco a poco cada uno de estos sueños o proyectos o ideas que cuánta gente no dice: "Yo quiero tener una canción algún día", y no hacen una canción, o quiero tener un libro y no hacen Sí. un libro, y tú fuiste palomeando todas esas. Pues es que yo creo que la gente piensa piensa demasiado las cosas antes de hacerlas, Ujú. y yo, siempre he sido una persona, no es que no piense, pero hago al pensar, ¿no? O sea, Okey, okey. no me porque si no, y me ha pasado, te quedas pensando: "¿Cómo voy a hacer esta charla?", ¿no? Ujú. Que y le das vueltas y la postergas. Yo creo que son varias cosas. De niño, pues, fui un niño que vivió con sus papás, que viven todavía y que, pues, igual se peleaban, pero era una familia como tradicional en el sentido que no se divorciaron, como la mayoría Okey, de mis amigos, se querían y eran muy chistosos, ¿no? Mi mamá canta y, y es muy histriónica, mi papá también es, aunque mi papá se dedica a ser funcionario público, se dedicó casi toda su vida a eso, trabajó en temas de educación pública y, pues, es como un maestro natural mi papá. O sea, okey, me llevaba a ver obras de teatro que no eran para niños desde que era niño, me llevaba a ver películas al cine Bella Época. Entonces, yo estaba ahí durmiéndome viendo El Halcón Maltés a los 7 okey, años, güey, El León del Desierto, y yo, puta. Pero a la vez también era como que tenía me gustaba saber cosas y aprender, y okey, siempre fue algo chido. Y creo que eso me impulsó mucho, me impulsó mucho también, eh ser apoyado, ¿no? En ese momento, porque pude hacer teatro, estudiar teatro y descubrir que yo, de muy niño, bueno, a los 11 años, participé en un concurso de cuento de Navidad que organizó la SEP. Me enteré porque fui a la oficina de mi papá y vi un cartel ahí de que culturas populares. Y me gané el tercer lugar y me gané 50,000 pesos de esa época, que era una lana, o 50, no sé cómo, con los ceros que le quitaron, cuánto ajá, era. Pero me acuerdo que abrí una cuenta del banco, me compré un microscopio, súper nerd ajá, así, sí, 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 mi juego de química gigante, ajá, el disco de los Cazafantasmas. okey. Pero era un niño rico, güey, tenía Sí, cuenta en el claro, banco y así, claro. porque me había ganado un concurso de cuento. Y luego entré a un concurso de historieta experimental que organizó también Culturas Populares, y me gané una mención especial con una historieta que hice sobre que los aztecas realmente, más bien que los españoles llegaron del espacio, realmente e invadieron a Okey, los aztecas. Estaba muy muy chistosa. Entonces, ya hacía muchas cosas.
Eso O sea, ahí ya empezabas a tener cosas concretas de ya hice diversos una cosa intereses, y ya sí. me premiaron, ya hice otra cosa y ya Sí. lo reconocieron que existe. Y además me dio gusto que sucediera en mi infancia, porque, pues, tengo amigos de 50 años que siguen viviendo para ganar concursos y es muy triste. Ujú. Creo que el reconocimiento llega a un punto en la vida donde ya no haces las cosas para que te Para que te reconozcan y digan: aplaudan. "Ay, qué bonito te quedó". Lo haces porque tienes que hacerlo, incluso a veces aunque no te aplaudan, ¿no? Okey. Creo que la segunda cosa fue, que en la secundaria yo, entré muy chiquito de edad y de tamaño al Colegio Ujú. México con los hermanos maristas, que era una escuela de puros hombres, religiosa. Yo no era un niño religioso, o sea, yo me decía que era ateo, libre Desde pensador. ahí, Sí, sí, sí. tus papás nunca te inculcaron algún tipo de religión Pues ni te mi mamá es muy religiosa, pero de persínate, ¿por qué? Porque así es, güey, ya, o ya, sea, ya, sí, sí, sí. un poco el catolicismo a la mexicana, ¿no? Ajá, O ajá. sea, hacemos todo porque es una manera de unirnos como comunidad, pero no tenemos ni puta idea de dónde viene cada Ya, cosa. ajá. Mi papá, pues, siempre ha sido, ateo, librepensador, Okey. cuestiona lector de Nietzsche, ya sabes, Ajá, súper ajá. clavado. Pero bueno, yo iba en esta escuela, entonces yo diario había misa, pero además en cada clase había que rezar antes de la clase y había que presionarse, y yo no lo hacía. Y el maestro decía: "No, pues madrénse al pinche impío este". O sea, sí te ponían así. Diario me golpearon durante los 3 años que fue la No era escuela. madre es que en No, no, Monterrey no. madrearlo es como broméenlo, no, No, madréenselo no, de no, madrearlo, de golpearlo. golpearlo. Entonces, yo era un niño Los maestros sí lo hacían, lo sí lo decían. promovían, No ellos mames, autorizaban porque yo no me persinaba, güey. Imagínate qué no, pinche religioso espíritu de estos malvados. qué cabrones. No, muy muy mal. Y bueno, pues yo entré Pero, muy ¿y por qué? Y chavito. perdón, antes, porque sé que vamos a la segunda cosa, pero Ujú. antes, ¿por qué no lo hacías? O sea, ¿por qué no, siendo un niño decías: "Ya no quiero que me puteen, güey, voy a hacerle segunda, ¿no? Aunque venga changuitos y sí, Padre Nuestro", pero ¿por qué decías: "Por mis pantalones no lo voy a hacer"? Soy un pinche loco, güey, porque según yo era pacifista y no creo en la violencia, y entonces no, porque llegaron a madrearme güeyes y yo no metía las manos, o sea, me quedaba así y me madreaban y yo no metía las manos porque no creía en eso. Y me Mm, costó, pues, obviamente, muchos golpes, pero también forjó algo dentro de mí, porque, bueno, yo hubo momentos a los 15 años que yo ya me quería suicidar, o sea, yo un día estaba okey, con un cuchillo así, nada más que o sea, tan jodido de todo que ni, fuerza para meterte un puto cuchillo, güey. okey. Muy O triste sea, pero porque sí llegó un punto así sí, porque de mis papás no me pelaban, porque estaban peleando todo el tiempo, porque okey. tenía, ya muchos conflictos, no, reprobaba todo, no Ujú. podía, como que me adelantaron un año en la primaria, Aparte, tú y yo estás creo con que puro más llegué grande. inmaduro a la secundaria, no entendía de matemáticas nada, no entendía bien, me decían, bueno, que era, enfermo, o sea, me agredían mucho los maestros y los alumnos. Me madreaban desde que me subía al camión, No seas mamón. me madreaban, cuando llegaba al salón, me madreaban en el recreo, me madreaban todos los días, y puta, pues fue llegar a una reducción de mi ser muy cañona Claro, o sea, ¿cómo mantienes el autoestima o no, pues es una humillación de constante? y constante. Cómo evita? O sea, a ver, voy a guardadas las proporciones, pero es como una especie de campo de concentración, si lo quieres ver así, ¿no? De Yo que lo vi como una cárcel. te quitan de todo lo que te hace tener cierto amor propio y estás ahí a merced de puros lobos. ¿Cómo le haces para no ceder a eso o para sobrevivir a esa época? Pues, pues, a mí me habla muy bien o sea, me da mucha tristeza haber vivido eso y que además mis papás no hayan logrado, creo que hasta la fecha les cuesta trabajo reconocerlo, porque fue un olvido así como Sí, de, o de sea, que, ay, se me fue el pedo con no este güey. puedes, que te madreen diario a tu hijo y que tú no te des cuenta, o que golpeen Sí, diario a alguien claro. que quieres mucho y que se supone que estás preocupado por él. Pero, también, yo no sé cómo salí de ahí. O sea, recuerdo haber estado tirado así, golpeado en los campos chillando, y empezó como a pasar algo, una especie de sentido del humor, pero ya como raro, ¿no? Porque empezaba a sentir que ya no tenía sentido nada, Okey. que no valía la pena nada. Y en ese momento, o te deprimes ya del todo y te vuelves un amargado o una persona mala, yo creo también, Ajá. o empieza a haber un humor, algo que viene del amor también, que yo creo que me dieron mis padres de niño y que yo era un niño muy consentido. Tuve puras abuelas, tías, primas, o sea, puras mujeres me criaron. Entonces, era un niño súper, no sé si afeminado, pero con una sensibilidad muy femenina. Claro. Llegué a una escuela de puros hombres y pues, era
lo más La brutal que comidilla te para todo el podía mundo, pasar, ¿no? sí. Digo, además yo dibujando, me cacharon, llevaba mis muñequitos de Star Wars, no, pues madriza, o sea, todo era Sí. golpe, golpe, golpe. Entonces, ya hasta se me fue de dónde venía, No, a dónde quería porque llegar. ibas a cuando te fuiste dando cuenta de poder hacer cosas concretas. Sí, salí de la secundaria, con el pase al CUM, que es una escuela, Ujú, muy nice de chavos así, triunfadores, emprendedores, ujú. hijos habitualmente de gente que tiene lana. Nosotros no éramos esa clase de familia, pero mi mamá soñaba con que Ya. yo subiera de nivel, porque Ujú. además ella venía de un contexto muy difícil, ¿no? También ahora lo veo, Okey. ya no lo recrimino, lo entiendo y Sí, es cabrón porque darte cuenta también de las motivaciones de tus papás. claro. Pero cuando salí de la secundaria, me acuerdo que me dieron mi pase a esta preparatoria muy nice, y yo fue mi primer acto de libertad, porque estaba tan convencido de que no quería convertirme en ese niño rico que era mi compañero, que me pegaba en la escuela. Les los senté un día frente a mí y les dije: "Oigan, ¿se acuerdan que querían que entrara al CUM? Pues aquí Pues, está la bye. carta", y ha sido de los mejores momentos de mi vida, porque sí me acuerdo la cara de pues, de mis papás así de, no mames, o sea, Ajá. y yo, ¿no? Pues a ver cómo le haces, tú te buscas tu escuela, güey, tú te la pagas. Me acuerdo que me dijo papá, mi mamá, no, que no puede ser, que Qué seas tan todo, decepción, haz de ¿qué cuenta, ¿no? El hiciste? No, la mejor decisión de mi vida. Me fui a una escuela X, ajá, sí, ajá. donde era, o sea, donde despertó un lado de mí, todavía no el lado amoroso, pero sí el lado de, eh, hice una revista, me hice campeón de oratoria, era el Ya. jefe de grupo, hicimos una huelga en la escuela, o sea, me volví La vuelta, el diste la éxito. ¿Qué vuelta. pasó? ¿Cómo fue? La verdad, no lo entiendo. Pues una química, una alquimia rara de un niño muy, pues primero cargado de amor, luego muy violentado y luego que pudo dar un clic. Para ¿Cuál fue? bien, porque Para pudo haber bien. estado al otro lado. Pues, o sea, es que ha estado tremendo, ¿no? O sea, todo el tiempo yo creo que y por eso yo soy una persona muy inquieta y a veces tengo 1000 cosas en la cabeza, porque tampoco quiero quedarme demasiado tiempo solo con sin nada que hacer, porque mi cabeza, así como puede crear muchas cosas y ser hipercreativa, también puede ser hiper autodestructiva, Ya. ¿no? Yo suelo ser un ser más feliz y solar y luminoso, y no Ujú. me gusta, por ejemplo, entrarle a las guerras en Twitter de Ya, descali sí. me da mucha hueva, prefiero dedicar mi energía a otras cosas, pero sí, en la parte íntima, personal, pues sí tengo mis zonas así súper tremendas, ¿no? De terror. Okey, okey, okey. A ver, entonces, dijiste que fueron estos momentos en los que te fuiste dando cuenta de, va, yo puedo como ser dueño de la situación un poco o Sí, marcar, las diferencias. Me voy a regresar tantito a antes de la secundaria, más me dijiste, yo siempre quise o me gustó el tema de escribir y de ujú. leer y demás. ¿Cuándo fue las primeras que te acuerdas o por qué, sientes que te empezó a gustar mucho esto y te empezaste a clavar en este mundo? Pues porque, en mi casa estaba llena de libros. Ujú, Mi papá es un lector así tremendo, ujú, que heredó además la biblioteca de un tío suyo. Mi padre es abogado, pero, pues, tenía muchos libros de derecho, pero también su padre, o sea, mi abuelo, era doctor, entonces tenía un montón de libros de anatomía y de medicina, y libros de filosofía, y yo, pues, todo. Porque eran como mis juguetes. Era un niño muy solitario. Vivía sobre el circuito interior, como a 1 kilómetro del aeropuerto. Entonces, todo ujú, el día era ruido de aviones, tráfico que empezaba a ser ya la Ciudad de México una ciudad ya muy complicada, ujú. y no podía salir porque mis vecinos los habían atropellado ya. O sea, mis 2 vecinos, uno, pues, ya no podía caminar y el otro, pues, andaba en muletas, porque salían en sus bicis y, pues, la Pues banda iba. claro, Y en ese tiempo no había, ahora hay un poco más de conciencia protocolos y y de conciencia. No, en ese tiempo estaba muy cañón. Entonces, y yo tenía asma, entonces era un niño un poco sobreprotegido por su mamá, entonces, pues no salía, me tenía que jugar yo solo en casa y pues ahí los libros eran como mis compañeros. Aprendí a leer muy chiquito, como a los 3 años, mi mamá me enseñó okey. y aprendí a escribir. Entonces hice, según yo, mis primeros libros a los 7 años. Ahí los conservo, El asalto al tren, El vampiro y sus amigos, porque, pues, los libros se me hacían lo más chingón del mundo. O sea, y hasta la fecha se me hacen una maravilla, ¿no? O sea, me emociona mucho, escribirlos, bueno, leerlos sobre todo, pero la posibilidad de escribir un libro y de aplicarte con el valor y el respeto que le das a una obra Ujú. literaria, ¿no? Como
muchos que hacen libros así como de, Sí, pues para mí me sigue motivando la vida y sigo soñando con ser un gran escritor, ¿no? o O sea, sea, pero para ti quisiera ser un gran escritor. O sea, ¿a dónde pones la vara? O no, bueno, no, pues bueno, para mí un gran escritor es lograr llegar al fondo más radical de tu propio ser para ujú, poder contar desde el lugar donde se deben contar las historias. Porque hay muchos niveles y los escritores lo saben y algunos son muy mañosos y muy tramposos y eso, no te dan, hay escritores, de hecho, que venden muchos libros y les va muy bien, y a mí no me gustaría sentarme a platicar con ellos porque me dan hueva, porque sé que no han vivido nada de lo que están hablando y que todo lo ya. inventan y entonces el personaje se fumó un churro y empezó a ver visiones. Güey, nunca te has fumado un churro, no tienes idea lo que es eso. Ya, ya. Y te das cuenta en un gran porcentaje de los escritores. A mí me gusta, para mí, volviendo a tu pregunta, un gran escritor sería lograr hacer ese viaje profundo sin miedo o con miedo, pero llegar al fondo. Y eso ha sido la historia de mi vida. Creo que he ido lejos, no sé, no creo que al fondo, y creo que esa exploración me permite que cuando estoy afuera, pues, como cuando estaba deprimido, pero ahora no lo estoy, me vale madre todo porque tengo un objetivo y quiero hacer algo y tengo que hacer o una canción, o un sketch, o un programa, Ajá. pero, pues, más bien lo hago, ¿no? Porque es algo que me emociona mucho y que ya no me importa lo que diga. O sea, ya nunca en la vida creo que voy a volver a vivir así que diario esté como en esta cárcel en la que estuve, sujeto a Ajá. tanta violencia. Okey. O sea, que me troleen, No es ¿tú nada, crees es que me ya hace algo? O sea, ¿tú exacto. crees? Y está padre, ¿no? Porque entonces te dedicas más a lo que tú amas con una convicción que va más allá de que le guste a los demás. Es lo que yo quiero decir, lo que yo creo, y no porque yo crea que tengo razón, simplemente porque creo que es importante compartirlo, ¿no? Ya. A ver, quiero meter un poco el tema del trabajo, pero antes de eso, ahorita mencionaste, mientras estás platicándome lo que fuiste descubriendo, dijiste, y ahí no fue donde descubrí el amor, eso fue más adelante, pero tal. Quiero aprovechar y tocar ese tema, que es un poco más abstracto, antes de irnos a lo más concreto, ¿te Me parece? parece muy bien. Mm, Pues mira, creo que hay un tercer momento detonante en mi caso así como te contaba, de una infancia con mucha libertad y mucho amor, una adolescencia muy violenta y de mucha represión, este momento de salir en la prepa y esto, pero más adelante viene, pues, el amor en la vida. Yo siempre he sido una persona muy enamorada desde niño, o sea, Ujú, como que creo que muy precoz en términos de despertar, entonces, siempre me he enamorado mucho. Y hubo un momento en mi vida ya, pues, a los 20, no, yo creo que 18 por ahí, que me enamoré tremendamente de la que terminó siendo la mamá de mis hijos. ujú, Y, pues, con Claudia viví un amor tremendo, o sea, como muy muy apasionado. Duramos, yo creo que como 15 años juntos. ujú, Finalmente, contra mis propias expectativas, terminamos en una catástrofe, porque además, pues, yo la seguía queriendo, pero, pues, hay momentos en la vida en los que todo se descompone. ujú, Y bueno, cuesta trabajo, pero hay que también saber soltar, ¿no? ujú. Pero el amor a mí me transformó mi visión del mundo. Okey. Fue como la primer droga psicodélica que transformó mi visión del mundo, ¿no? Porque creo que ese también es otro paraje interesante, de exploración, ¿no? Y Ujú, que yo sí no puedo negar que parte de esta noción mía de que no hay nada que no puedas crear y que no hay nada que no puedas imaginar, tiene que ver también con 2 3 experiencias, alucinantes. Pero la primera, sin duda, es el amor, porque, eh, el amor le imprime el amor, esa cosa que ujú. sea, porque tampoco te lo podría definir en este Ajá. momento, o más bien siempre ha sido una cosa así distinta, pero esa energía, a mí me permite hacer todo. O sea, no Okey. veo ningún límite. El tema de la música de monocordio, cuando empecé a hacer música, yo llevaba mucho tiempo peleándome con mi propia música, sobre intelectualizando lo que iba a hacer y no llegaba a ningún lado y mi música no le gustaba a nadie, ni a mí. Ujú, Y cuando pasó lo de estaba tan enamorado y luego me entero que van a ser nuestro primer hijo, ¡fu! Así como que entró una cosa, como una inspiración, divina, ujú, que me permitió, empezar a hacer esas canciones y seguirlas haciendo, porque además yo encontré una beta ahí que dije: "No, esto yo ya no lo suelto porque me permite conectar, pues, de entrada con el niño que era, con esa persona no tan
tan manchada por lo social, Sí, por más lo que ya inocente o sabes. más. Sí, que además esa inocencia te sirve en la vida, o sea, la pierdes, pero puedes hacer como que la recuperas de pronto Ujú, para jugar con un niño, por ejemplo, ¿no? okey. O con tu perrito, o contigo mismo, porque para mí, pues, hacer música, hacer programas de tele, pues, es un juego, o sea, yo me divierto más que No, y hasta nadie. cierto punto eres, o sea, porque escuché por ahí que de chico te llevabas mejor con los adultos, o eras Sí, un niño más, como más de adulto, pero ahora con los adultos eres como el niño, ¿no? O sea, sí, eres más no. juguetón y más desmadre, ¿no? Pues, se invirtió un poco ahí. Mi papá me hace burla siempre, cuando me ve, pues, yo ya, voy a cumplir 49 años Ujú. en unos días, y mi papá me ve y me dice: "Niño, ya, deja de estar jugando, ya, Ajá. madura, todo el día juegas y nada más estás jugando, ¿qué te pasa?". Le digo: "Bueno, pues, está muy bien y además me pagan", le digo. Sí, pues, está con madre. Oye, y entonces del amor, ¿qué rescatarías de ahí? O sea, ¿o qué aprendizaje tuviste de esta etapa? Pues, el aprendizaje fue tremendo y dolorosísimo, porque uno construye una idea de sí mismo, Ujú, eh, incluso un sueño. Yo quiero ser piloto de aviones, o quiero ir a la luna, y construyes desde muy pequeño una idea de ti, que lograrla, pues, se considera un éxito en la vida, pero también permitir que esa idea se transforme conforme lo que la vida te va llevando y te va ofreciendo. Te permite tener una vida, yo creo que asombrosa para ti mismo y ujú. fantástica, porque entonces rompes no solo el molde social en el que te van a querer meter tus papás, tus maestros, tus amigos, tus amores, rompes tu propio molde. Y Okey. romper el molde propio yo creo que es lo más cabrón, porque es romper la idea que tenías de ti mismo. Y a mí el romper una relación tan larga como la que tuve con Claudia, donde yo creí que iba a envejecer con ella y que íbamos a hacer toda esta película que Sí, uno se cuenta claro. cuando eres joven, ¿no? Y que Sí, bueno, que van pues a estar los 2 viejitos en el sillón y todo ajá. mundo, yo creo que nos seguimos contando esa pinche película, aunque sepas que aunque ya sepas cómo acaba, ¿no? Ajá. Pero a mí terminar esa relación me hizo no solo, atestiguar, el fin o la muerte de un gran amor, sino también la muerte de esas 2 personas que se amaban, porque ni Claudia volvió a ser la misma Ya. después de vivir conmigo tantos años, ni yo volví a ser ya el mismo que vivió con Claudia, me volví otra persona. Yo empecé como otra vida y empecé también en un proceso, porque yo me casé muy joven con ella, entonces, pues, empecé a tener novias y a volver a descubrir, lo que era tener relaciones de pareja o de trío Ya lo que fuera, beso de 3 y beso de 3 y cosas así. O sea, pues sí, porque también, sí, me gusta lo policromático, okey. ¿no? Siempre he pensado, no siempre, porque cuando estaba O sea, casado no después en pensaba lugar de eso, monocordio va a ser policordio ahora, ¿o qué va a ser? policordio, pues sí, no, porque uno sigue siendo una cuerda vibrando, pero vibras con muchas cuerdas, haces la Okey. orquesta completa, ¿no? Ajá. Eh, Siento que cuando, vivía con una sola persona y que es muy válido y que además, la pasé increíble y la gente que veo que se ama, les mando como lo mejor, pero siento que en la vida y en la experiencia de alguien que busca transmitir experiencias, como es mi caso, es como haber aprendido de niño que la Biblia era el libro donde estaba todo, y entonces empiezas a leer la Biblia, y sigues leyendo la Biblia, y empiezas a buscar cosas en la Biblia que ni están en la Biblia, y entonces se vuelve tu libro. Entonces terminas volviéndote como, pues, se empieza a volver un dogma, Ujú. algo que volvemos a un esquema de donde no te puedes salir. Y para mí, esta etapa post vida conyugal, pues, ha sido de un gran aprendizaje, porque, pues, libros ya había leído muchos, discos siempre se pueden leer más, pero personas no había leído tantas. Y creo que nada me ha hecho aprender más de la vida y de mí mismo que esta exploración loquísima, peligrosísima, amorosa, dolorosa, intensa de enamorarme muchas Muchas veces. veces. Y bueno, eh, siempre hay ese sueño de quedarte con alguien, de que pasen cosas y de repente sí suceden, ¿no? Ujú. No donde te las esperas a veces, o hay cosas que empiezan a ser tan reiterativas e insistentes, o bueno, cosas, personas o sensaciones que dices: "No, pues yo se me hace que de aquí soy". Ya, sí. Pero siempre ha sido mi vida un poco difícil en esos términos. Mis hijos me ven como con cierta desconfianza, así como que dicen: "Ay, papá, nosotros sí queremos tener una relación así bien", y digo: "Yo también lo quería, pero la vida me llevó por otro lado y tampoco me voy a aferrar
a lo que yo pienso, que la vida manda, ¿no? Ujú. Y a mí me ha mandado a Sí, lugares que a increíbles. cierto punto no estás diciendo que ni uno ni otro. O sea, ahorita estoy en Sí, este proceso, pero también igual al rato, al quién rato sabe. cambias de opinión, o al rato no, y al rato te quedas y no pasa nada, ¿no? O Sí, sea, o me vuelvo asexual. y ya nomás no o te haces monje tibetano y te Hijo, o vas y sea, a veces lo deseo porque la vida tranquila que claro, tendría uno, claro. ¿verdad? Oye, a ver, y también me meto en trabajo, pero ahora mencionas el tema de los psicodélicos y también me encantaría explorar qué aprendiste esas etapas, en qué momento de tu vida fueron, qué antes y después Ujú. descubriste en las diferentes etapas, si me puedes compartir, me encantaría saber. Y si Claro, fue qué, si fue psilocibina, si fue peyote, si fue ácido, si fue pues ha sido un poco de todo. Yo soy un psiconauta natural. Desde Ujú. chiquito me gustaba mucho ponerme a dar vueltas. Pensé que de chiquito me gustaba mucho meterme cosas y Pues sí, porque también, un día me metí un dedo a la nariz, he sido siempre un curioso explorador. Tenía mi juego de química, un día me tomé una madre que estaba haciendo y me no, desmayé. no, Un día quemé el cuarto de servicio, no, estás loco. un día iba a volar y mi mamá me agarró en la azotea. O sea, No, no, no. no sé qué te dijo, mano. Okey. O sea, Ya traías ese chip de explorador. siempre me ha llamado la atención lo otro, lo que no se ve, lo invisible. Fui un niño, por ejemplo, que tuvo una fascinación por los Reyes Magos y yo alucinaba con el tema de los Reyes Magos, porque Okey. un día, según yo, los vi. O sea, imagínate mi nivel de O sea, que ya te habían dicho tus papás: locura. "No existen", y tú: No "No, sé, pero yo los se vi". asomó el pinche Baltasar a la ventana, lo acabo de ver. O sea, no, mis papás así de: "No mames, tómale la temperatura al niño", porque está entonces, pues sí, hay un poder ahí de la fantasía. Ajá. Sí, pero de tanto que lo crees que lo ves. O Lo sea, ves, y bueno, siempre estaba alucinando, en las noches, bueno, tenía que dormir a veces con la luz prendida porque tenía muchas fantasías y alucinas. Entonces, me acuerdo que tuve una novia en la universidad que me decía: "¿Nunca has fumado mota?". Le digo: "No, puta, es que el día que fumes te va a explotar la cabeza así con las ondas que ya traes de manera natural". De niño me gustaba mucho, la neta, dar vueltas, o sea, marearme. O sea, adrede. eh eh, tenía una relación también con el alcohol curiosa, porque, pues, en mi casa hacían muchas fiestas, mis papás eran tuvieron una época muy fiestera y eran muy padres y los quieren mucho sus amigos. Y entonces, cuando mi papá se iba a fiestas, yo decía: "Ah, pues aguanta, entonces yo voy por los amigos de verdad". Pero yo Ajá. tenía 5 años, entonces los amigos eran los pomos. Okey, Y yo decía: "Bueno, ya luego que venga la gente", pero, pues, los amigos para la fiesta ya están. okey. Y un día después de una fiesta, pues, me tomé yo algo y también hospital, güey, porque, pues, me empedé con tequila a los 5 No, años. hombre. Porque, pues, también en ese tiempo no había tanto Sí, de es como cuida cuando no deje una botella al alcance de sus hijos, y no, en nadie esa época está cabrón cuando me cuentan así mi papá, mi suegro que, sí, a los 14 años yo manejaba y nos íbamos de no sé dónde, y dices, ¿cómo pasaban todas esas cosas? Que hoy nadie deja que pase, ¿no? La supervisión de un adulto sí, sí. no es tan atento, ¿no? Y Entonces, bueno, pues sí, uno experimenta. Y yo era un niño muy loquito, o sea, la verdad es que me encantaba estar probando cosas ujú. y comerme las hierbitas que ¿Tienes hermanos? encontraba. Perdón. 2 hermanas Y menores. y no hacían, o sea, no estaban igual Hiper de fresas. okey. O sea, nada 2 chavas así. De hecho, a mí me dicen que soy adoptado, que son 2 güeritas así, súper acá, lindas. Hablan así, todo así, no, las adoro. Les mando un beso, pero no. Sí, ya. Es como las amigas de Cindy la Regia, ¿no? O Okey, okey. sea, y yo, pues, que ¿de dónde salió este güey? Sí, Mis propios papás o sea, y las siempre. amigas así no decían o sea, tus hermanos decían: "No, no vengas porque van mis amigas", o No, no. pues sí, pues era el hermano raro Ajá. y el hijo raro. O sea, también mis papás, yo creo que pobres. Yo recuerdo muchos momentos de mi papá cuando era adolescente que, pues, yo me vestía, según yo, súper cool, pero, pues, no más tenía una chamarra de cuero toda rota, me ponía un gorro rasta, güey, me hacía unos chorizos con el cabello largo que tenía. O sea, yo me acuerdo la mirada de mi papá de: "Puta, la cagué". O Chinga, sea, ¿dónde me equivoqué ¿en aquí? qué la cagué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué fallamos? No, y lo peor es cuando empiezan a llegar los amigos de tus papás y con el otro hijo, ¿no? De que: "Ay, mira, mi hijo que ya hizo no sé qué", Sí, y sí, entonces tu sí. papá voltea y sientes ese, no sé si es decepción o qué Sí, está al pasando. principio yo veía a mi papá muy muy frustrado y con el de: "Puta, pues, quién sabe qué va a hacer de este güey". Y yo con la guitarra y en mi onda. Ahora, pues, cambió, Es lo que ¿no? te iba a A él preguntar, le ¿hubo algún costó. punto donde sentiste que plup, ya agarraron la onda y al revés, ya es como, mira,
ahí está este cabrón. Mi mamá como que siempre ha agarrado la onda y a la vez siempre ha sufrido. O sea, como Okey. que por un lado ella se sigue imaginando que su hijo podía, salir en las telenovelas o ser alguien que ganara mucho dinero, lo que ella ve como algo Ujú, exitoso en la vida, ujú. ¿no? Pero entiende perfecto desde niño que yo soy un niño un poco diferente y siempre me apoya y siempre ha estado ahí en las cosas más locas que yo he hecho. Okey. Mi papá siento que, siendo alguien político y un hombre de traje y que ordena su ropa para cada día de la semana, el Okey. domingo, y esa clase de Okey, persona, okey, okey. este, Como militar casi, ¿no? pues, con una formación casi militar. Mi papá tiene una disciplina casi militar y Okey. lo admiro porque en el trabajo, puta, ya quisiera yo así ser así como un soldadito, ¿no? Ajá. La creatividad tiene exige ciertas libertades Sí, para que claro. lleguen las musas, ¿no? Ajá. Él yo creo que sí esperaba que al principio yo fuera un chavo más como, pues, como él, yo creo, una persona más seria, Ujú. más enfocada, más preocupada por el dinero, porque creo que sí le preocupa, siempre le ha preocupado que soy muy desprendido. Nunca me ha faltado chamba ni lana, pero Ujú. no soy un chavo, no soy Sí, una no lo estás persona rica. persiguiendo. No, ni soy alguien que acumule, ¿no? O Okey. sea, en general, yo lo que me llega lo comparto, lo suelto y me lo gasto, me lo bebo, Okey. lo como, y bueno, pero esto venía por lo de O sea, las cuestiones. ahorita va a regresar lo de la psicodelia. Sí, O sea, bueno, ajá. O sea, ahorita hice un pequeño paréntesis por el amor. de no, No. estábamos en la psicodelia y luego ahí me empezaste a contar que hacías de todo y te preguntaron tus hermanas, Sí, y de ahí nos bueno, fuimos yendo es a que a cómo te vestías y que tu papá decía tal, y que en qué momento, esto último iba a llegar a qué momento tu papá empezó a caerle el 20 sí. de sí, o sea, de ya entendí. Pues yo creo que cuando yo ya escribía de política en algunos medios y empecé a salir en la tele, y entonces los amigos de mi papá, sus amigos políticos, sus amigos con los que se iba a jugar dominó, etcétera, le empezaban a comentar: "Oye, qué bien estuvo el texto de tu hijo, ¿ya lo leíste?". "No". "Oye, qué padre Ya. estuvo esto que ¿lo viste?". "No". Se lo empezaron a mandar sus amigos, y de repente papá me dijo: "Oye, pues estás escribiendo bien". Sí, de gato. Mi papá es muy duro, es muy crítico. Él escribía en periódicos cuando yo era niño, yo lo veía y decía: "Puta, qué chingón", Okey. pues, me admiraba mucho verlo ahí con su máquina de escribir y su nube de humo y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí. Y ahora, pues, creo que hasta se siente orgulloso, ¿no? Le gusta lo que hago. Sí tiene un tema político conmigo, porque, pues, yo sí soy abiertamente, eh comparto el proyecto de López Obrador, digamos, ¿no? Okey. Porque ni soy morenista ni, apoyo todo lo que implique este tema de la 4T, pero sí, comparto la locura quijotesca de Ujú. López Obrador y mi papá El no. ideal, el como El el ideal y que creo que el proceso nunca iba a ser fácil ni rápido como muchos de los que ya se arrepintieron o creían que el país iba a salir del hoyote en el que estaba en 3 años, ¿no? No, ujú. no es así. Entonces, en ese tema, pues sí veo que mi papá, tiene issues conmigo, pero es tan respetuoso y tan inteligente en ese sentido que, pues, podemos incluso hablar y tener esas diferencias y nunca pasar, ¿no? Ya, sí, no, Aunque nos estemos echando unas cubas o ya. Oye, lo que pues, sea. me voy a regresar ahora sí a lo de la psicodelia, que es donde Sí, íbamos. sí, sí. De estas experiencias, ¿cuándo fueron Es que sucediendo? esta ¿Qué? charla ya es como un viaje de Sí, ácido, sí, así sí, lo que estamos vamos viendo. y hay flashbacks y Así es esto. pues, tuvo que ver también con esa etapa del amor y con una etapa que yo empecé a trabajar en la revista Milenio, porque, Ujú. Te tocó eh, empezar ese proyecto, ¿no? sí, O yo sea, yo estaba primero en una revista que era La Mosca en la Pared, que le ujú, que puse también le nombre, empezaste, ajá. contribuí mucho ahí con el contenido humorístico y tratando de hacer un periodismo diferente. De ahí me invitaron a Switch, que era otra revista de música, y de ahí la diseñadora de la revista me recomendó con la gente que estaba haciendo Milenio, que era Ciro Gómez Leiva, Federico Arreola, de todo el grupo, Sí. de multimedios, otros periodistas que estaban. Y yo llegué muy chamaco, yo creo que tenía 22 años, No, sí así, estabas bien chiquito. y me invitaron a que yo pusiera las cabezas, porque yo de muy chavo trabajé en periódicos y era editor y cabeceaba cuando no había compus que te hicieran esa chamba. Ajá. Entonces me dijeron: "No, pues queremos un cabecero, que alguien que ponga los títulos". Le digo: "No, yo les propongo una sección, yo quiero ser editor de una sección que se llama Mil cosas más, vamos a hablar de todo, va a haber humor". Sí, ¿quién tú y quién? No, pues tengo un equipo de tienes un equipo, güey, mis cuates de la escuela, güey. No, pero tengo un equipo, claro, Verónica Maza Bustamante, periodista, tal, 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 él que es humorista.
Pues yo no sé cómo se los dije a estos güeyes. Me acuerdo que me Se veían la como creyeron. yo greñudo, güey, con mi gorrita rasta, todo pésimo. Ajá. ¿Y cuánto quieres ganar? No, pues, 35 varos libres, pero así yo Así, me por o puse muy sea, cabrón en esa época, ¿no? ajá. Te vendiste bien. Y estuvo muy cabrón que se voltearon a ver estos güeyes y así como de, pues dice este güey que muy chingona, pues órale, a ver, vas, güey, ¿no? Y Okey. pues voy Pero, por y ejemplo, ese sueldo que pediste en ese entonces, ¿era alto era alto para el? no, sí, era Okey. alto, estaba muy bien. Y no tenías nada de, o sea, bueno, sí tenías, ya experiencia y Ya había ganado muy desde mal en otros chambas. okey, o sea, ya podías llegar y venderte y decir Pero así. además ya tenía una buena experiencia. A los Sí, 23 años yo ya había en el trabajado una Nacional y década en en el el Nacional, sí. ya había sido editor de 2 revistas, ya había trabajado en la radio. No, entonces sí podías decir. O sea, yo ya me sentía muy cabroncito, ¿no? La Ujú. verdad es que no, o sea, nunca uno termina de estar bien preparado, pero ya sabía más que mis contemporáneos que iban Okey. casi saliendo de la escuela, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, yo sí, ya, podía es exigir una cierto. chamba de editor. Entonces tenía mi oficina y, pues, ahí en la oficina, ya sabes, forjándome el churro y metiendo caguamas y haciendo una edición muy divertida y jalando una bola de locos moneros, ilustradores, Ujú. escritores, poetas. Yo le publicaba a todo Ahí mundo. estaba Trino, ¿no? Un tiempo, ¿o no? Trino llegó a colaborar y Gis, pero también, Gis. pues, Verónica Massa Bustamante, Jairo Calixto Albarrán, yo lo invité ahí Okey. a Milenio, Rafael Tonatiuh, hasta La Congelada de Uva, o sea, llegué hasta a meterme en broncas por publicar textos, pues, medio porno, cosas Ajá, medio ajá. locas, pero, pues, fue increíble, porque sí, para a mí como que me permitió darme cuenta que yo confiaba en mí, que podía hacer eso y que si yo transmitía eso, iba a suceder. En la W igual, en El Hueso, o sea, yo negocié, eh, o sea, no me encanta la lana, pero siempre negocio muy bien mi Sí, sueldo. okey. Tal vez por eso no me preocupa tanto el Pues, es tema. que a lo mejor también por no estarlo persiguiendo tanto, No lo es mi ves top, es ajá, algo que hay que hacer y que hay que hacer bien, porque además de eso ajá, vas a vivir, y yo tenía ya 2 hijos en ese momento, fue okey. un pa bueno, no en ese momento, pero ya quería tener hijos y necesitaba una estabilidad económica. Ahora, curiosamente, que hago tele pública, pues Ujú. es otro universo donde evidentemente la ganancia no es en términos económicos, vivo decentemente y he asumido todo eso, pero la ganancia en términos de poder dirigir el espacio, ¿no? De poder tener todo ese control y no tener que estar peleando todo el tiempo, Claro, como en Televisa, como me ha pasado en muchos lados, de que, bueno, es un estira y afloja, y muy difícil para alguien que no le gusta la censura, ni ceder, ni estar negociando lo que vas a decir, ¿no? claro. Por eso soy muy muy feliz Ahorita voy a ahora. entrar mucho a todos estos temas y tengo varias dudas en específico de cómo fuiste pasando del nacional Sí. a la radio, a estas revistas, al Universal, a todas estas cosas, pero nada más para cerrar el tema de los psicodélicos y luego nos vamos a meter de lleno ahí, porque es que esa otra etapa la voy a explorar bastante. Entonces, porque Bueno, empezaste diciéndome, sí, 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 me estabas dando un preámbulo a esta a la etapa. época del Sí. psicodélico. Sí, entonces estaba viviendo yo ya con Claudia y teníamos muchos amigos y yo era editor en Milenio y estaba rodeado de una banda cultural increíble, gente muy loca. Y bueno, pues, yo creo que ya fumaba marihuana, pero en ese tiempo, pues, llegó banda y: "Ay, a ver, prueba el éxtasis", y recuerdo que lo que a mí el Ujú. primer gran golpe de una conciencia más fuerte, para mí fue la primera vez que probé el LSD, Okey. ¿no? Eh, yo tenía asma cuando era niño y cuando empecé y era un chavo como muy aprensivo, Ujú. el cabello siempre lo traía amarrado, como que tenía algo que no terminaba de soltar dentro de mí. Ya. Me comí el ácido, estábamos ahí en un depa que tenía en la zona rosa y me acuerdo que me empecé a sentir que me iba a dar asma y que me iba a morir y que ya quería hablarle al doctor, pues clásico chavito Sí, así sí, de: "No sí. mames, me voy a morir ya". Me fui a ver al espejo y empecé a ver una serie de transformaciones, y empecé con este pánico y dije: "No, calma, tienes que lograr", y un pinche diálogo ahí, ya sabes, Ajá. y de repente, ¡fuf! Regresión, cabrón. Soy un bebé envuelto como me envolvía mi mamá, como taco, pero apretado, con los Ujú, brazos así, ahogándome, güey, con mi mamá apretándome más ujú. de amor, güey, pero, pues, así la aprensión del amor inseguro. Y me estaba ahogando, no podía respirar, y lo vi, y se acabó el asma.
O sea, no volví No. a tener un ataque de asma nunca en mi vida. Okey. Eh, obviamente, esto no es una recomendación Sí, 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 médica, no, amigos. todos los asmáticos que Cada están quien escuchando cada quien que esto, de encuentre sus repente sus propios te van a caminos. escribir, ¿no? Y de: "Oye, ¿dónde consigo la receta para el?" Bueno, tiene cierto sentido porque también, o sea, Escuchado lo que pasa lo mismo con la psilocibina. Hay gente que se le quita el tartamudeo, gente que se le quita. son experiencias, psicotrópicas, la Ujú, psilocibina, los hongos, que, pues, son sustancias que occidentalmente las manejamos como drogas y les damos un uso, pues, más hedonista y recreativo, pero si tú les das un sentido, y yo, pues, sí les daba un sentido más, no sé si ritual, pero sí un sentido profundo, ¿no? ujú, Siempre, en ese tiempo en el que esa etapa previa a tener a mis hijos, que fue como la etapa fuerte de exploración ujú. psicodélica, pues siempre estuve asesorado con mi libro de Antonio Escotado, ¿no? Por ejemplo, que pues antes de probar cualquier sustancia estábamos leyendo ahí y calculando y buscando el escenario mejor y como que el objetivo del viaje. Entonces sí fue una temporada pues muy interesante, la verdad, muy divertida también, muy loca, ¿no? Sí pasaron también unas cosas, yo así en la cornisa del edificio diciendo que: "Miren, no le tengo miedo, porque ahora tengo No, vértigo", y entonces: "No, mire, puedo volar", y todos: "Ya, güey, regresa, cabrón", o sea, bájenlo porque siempre tengo la onda de que puedo volar, o sea, como que no me he quitado esa idea de la cabeza, este, quizás un día lo logre, pero bueno, fueron viajes muy padres. Después, pues, obviamente, ya entramos en el tema de la paternidad y, pues, ya prácticamente no, y luego ya me separé. Yo era muy de viajar en okey. el amor también, ¿no? Ujú, Entonces, tuve algunos viajes muy desafortunados ya después de mi divorcio, unos mal viajes horribles. Lo dejé muchos años. Hace, yo creo que unos 3 comí unos honguitos increíbles, ujú. porque lo había hecho hace mucho en Huautla, pero fue un mal viaje, ¿no? Porque, pues, clásicos chilangos, exploradores de hueva, güey, ¿no? Pero bueno, hace unos años lo volví a hacer y volví a, pues, a recordar toda ese otra trama de la realidad que percibes, esa libertad de pensamiento, ¿no? Esa cero límites. O sea, yo sí, a la hora de crear como que no veo, la frontera. O sea, creo que el límite es, pues, que no hayas dormido, que tengas sueño, o sea, que algo físico, pero mentalmente, pues, ¿qué no puedes imaginar? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué no puedes realizar? Nada, ¿no? Todo está ahí. Justo hablando de eso, qué cambia en tu trabajo estas experiencias? O sea, porque entiendo en el tema y esta disolución del ego y en las relaciones, y entender que todos estamos conectados, Ujú. pero a la hora de aplicarlo a tu trabajo, ¿qué sentiste que empezaste a ser diferente o que podías entender de forma distinta? Que soy el dueño del universo, que todo está a mi disposición en términos, no como se lo imaginan muchas personas en términos materiales, ¿no? Ajá. Tengo toda la lana. La gente cree que ser el dueño del universo es tener mucho dinero, tener casas, no, ser esta jalada que estoy diciendo en realidad es la sensación que además la percibes en estos viajes, pero se te queda para siempre, ¿no? Ajá, Es ajá. algo que ya no es que yo ahorita no estoy drogado y puedo sentirlo así, de que todo está a tu disposición, de que la cosa es agarrar el cable correcto y hacerlo, dejar no racionalizarlo, no pensarlo, hacerlo. Yo por eso puedo hacer una canción, improvisar o ponerme a bailar o salir en la tele y decir algo que pueda ser chistoso, pero ni siquiera yo saber qué voy a decir. Ya. No podría memorizarme un show de stand-up, ¿no? O sea, me cuesta Okey. trabajo en las obras de teatro, pues, hay una escaleta, pero yo improviso porque no tengo miedo. O sea, básicamente, en la parte creativa me siento muy libre. Okey, En la vida todo te va limitando, simplemente envejecer, ¿no? O okey. sea, ya no puedes hacer muchas cosas, ya no yo que soy súper borracho y fiestero, puta, pues, o sea, para una fiesta, 3 días de cruda, ya me Sí, guardo en mi casa, ya la ¿no? piensas 2 Ya veces. pongo Netflix y así hago una vida normal, Sí. pero, me encanta porque además ya no puedo parar, o sea, sí soy una persona que todo el tiempo está generando, no solo obras personales como los libros que escribo o las canciones que hago, sino proyectos creativos que involucran a mucha gente, como los programas de tele, que es una producción enorme, todo en función de una mamada que un día dibujé en un cuadernito y que están construyendo ya una cabeza olmeca gigante y cosas así que digo, es que eso es magia, o sea, es como una magia a fuego lento, no es de que
como el mago que te engaña y saca el conejo del Ajá. instante. No, sí hay una magia, porque yo me he imaginado cosas alucinantes que dibujo en una hojita y de repente ya estoy metido en ese pinche Ya. lugar y está fascinante. O sea, yo sé que hay personas que lo ven desde lo difícil que es hacer eso, pero es que yo nunca pienso en que sea difícil, pienso que hay que hacerlo. Sí, 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 y poco a poco va a ir pasando, y a lo mejor va a pasar en una semana, en 1 año, en 3 años, pero va a pasar. Sí, y no quitas el dedo, porque también soy un pinche necio, ¿no? Hay que ser Okey, muy darte cuenta cuando lo estás regando, pero no quitar el dedo de lo que quieres lograr, ¿no? okey. A ver, me voy a meter así ahorita que hablas de hacer cosas con más gente y demás. Ujú, En varias ocasiones has estado en el lugar de ser quien crea o co-crea, proyectos, ¿no? Como estas revistas, ujú. como El Hueso, como, ahora Me Canso Ganso, este nuevo programa que vas a tener, pero en varias ocasiones te han quitado esto que Sí, creas, sí, ¿no? sí, O sea, sí. esta cosa que tú concibes o que desarrollas y de pronto es, ¿sabes qué? Por X o Y, bye. Sí, muchas ¿Cómo veces. lo manejas? O sea, ¿cómo manejas las 2 partes? ¿Cómo manejas el decir, bueno, vamos a orquestar esto y se va a armar? Y cómo convences a la gente de tus ideas, que a veces pueden ser ideas medio locas, medio polémicas, que después hacen mucho sentido, pero que a lo mejor en el momento que quieres convencer a la gente dicen: "Oye, pero ¿cómo vamos a hacer esto?". Y también, ¿cómo manejas el desencanto o el coraje de, pues, ya valió? Pues, con la misma actitud de desprendimiento con la que doy, ¿no? Okey. Porque, o sea, no soy una persona que creo que sea acumulativa, salvo tratándose de libros, Ajá. no soy alguien que se guarde las cosas. Em, Me gusta mucho la idea de la economía solar de George Bataille, que Ujú. supuestamente muchas de las culturas, prehispánicas o antiguas practicaban, que era la economía del sol, que el sol, pues, en términos de economía es un ente que solo da, da, da hasta que se consume. Okey. Y por eso, pues, eran las ofrendas y los sacrificios, porque los humanos que veían que veían al sol, entendían que esa era la manera. Entonces, ofrecían la vida misma, corazones, todo lo más valioso que tenían, porque no les quitaba, sabían que con eso garantizaban que el sol siguiera dándose hacia ellos, ¿no? Entonces, como profesionista, como persona que se encariña con los proyectos, pues, siempre da coraje, y sobre todo porque las causas tienen que ver con cuestiones políticas, Ujú. ¿no? Y en un país donde ahora los periodistas que yo leo diario en todos lados se quejan de censura, pues yo, viví censura y nadie me podía leer. O sea, la Okey. censura real es cuando te bloquean tu voz y cuando te impiden poder, llegar a otro medio y te cierran todas las puertas. Eso es censura. No estar Okey. leyendo en Twitter y que te retuiteen tus tíos, el texto de Loret y Broso, o sea, eso no es censura, ¿no? Okey. Entonces sí, o sea, es doloroso las razones, pero también, yo me siento muy orgulloso de que nunca, mi actuar profesional, incluso estando en empresas con las que no coincido con sus políticas o con sus Ujú. líneas editoriales, yo nunca he cambiado mi manera de pensar por eso. Sí he modificado mi manera de pensar, incluso mi manera política de pensar, por lo que he vivido en este Ya. país, que es otra cosa, ¿no? Pero sí, cuando me quitan un proyecto no me engancho. De hecho, a veces he salido muy mal porque he debido pelear por alguna liquidación, como en el caso de Milenio, pero, pues, después de mandar a chingar a su madre a todos mis jefes, pues, ya no me sentía como para volverme a sentar a negociar. Claro. Pero en el Hueso, en la W fue igual, o sea, era una salida que ya estaba muy difícil, ya la víspera de las elecciones había una gran presión para que ya no dijéramos que, los que queríamos votar por López Obrador no lo podíamos decir, y yo tenía un programa que según yo era mío, que yo le había Ajá, puesto ajá. nombre, y yo decía: "¿Por qué yo no voy a decir lo que pienso?". Si además yo aspiro a vivir en una sociedad donde haya menos hipocresía en los medios, ¿no? Que Ujú. la gente sepa, y como no se pudo, y como además, mi excompañero de trabajo decidió, pues, ser soldado de Televisa y quedarse ahí, y un día, pues, agarré el micrófono y le dije: "Tú no te mereces este micrófono", y lo rompí, y me sacaron arrastrando de W los de seguridad, y pues fue todo un performance que al principio pues a mí me hizo sentir muy mal, pero del que ahora me siento orgullosísimo, porque creo que no se la merecen, no se merecen esos micrófonos. El público merece respeto, no nada más es que tú seas don chingón con un micrófono enfrente y salga tu foto en el periódico o en la tele. Esto no tiene sentido si no están las personas que nos están escuchando, y si no respetas a ese público, Ya. y si le dices mentiras o O estás sea, el manipulando la el información, faltarle al respeto no es opinar, estoy a favor o estoy en contra, es no es ser honesto no ser con la opinión honesto. que tienes o
manejar intereses detrás, ¿no? O sea, Totalmente. porque tú puedes decir, yo quiero votar por él, y tu compañero podría decir, yo quiero votar por el otro, Sí, mientras eso era lo que fuera te honesto claro. y pudiera él decir, pues esta es mi lógica de por qué lo quiero hacer. Y así fue durante mucho tiempo que El Hueso Ya. fue un éxito realmente, porque pensábamos diferente pero, pues, ya cuando empiezan los intereses preelectorales y en los partidos, y sobre todo en esa época que no Ujú. había iniciado la 4T, y la verdad es que era el PRI y el PAN como repartiéndose el banquete, pues, estaban invirtiendo mucho dinero Claro, en los medios y no podían permitir que en su espacio, o uno de sus espacios más escuchados, estuvieran haciéndole campaña al otro, ¿no? claro. Y eso a mí más me hizo, eh, entrarle de lleno y sin medir las consecuencias de apoyar políticamente a López Obrador, porque dije: "Están metiendo demasiada lana para que no gane", porque saben que van a perder muchos negocios si llega al poder, con todos y los defectos que tenga esta nueva administración. Si hay una convicción, te digo, quijotesca, Ajá. de un idealista y un soñador que está intentando hacerlo. Yo no sé si lo logre, pero yo no quiero quedarme del lado de los que están chingue y chingue todos los días de: "Ay, no es el país que yo quiero. Ay, ya no hay libertades, la dictadura está horrible". O sea, no manches. O sea, cualquiera que lea un libro de historia sabe que una dictadura no es esto, Okey. y que la censura no es estar leyendo todos los días a los güeyes que odian al gobierno. Cuando te censuran, te callan o te matan. Y yo he vivido esa censura y no ando chillando como el 80% de los disque periodistas de ahora que ven amenazada su libertad. Dices: "Ay, güey, o sea, ni vives en México, cabrón, y estás Ya, listo. chillando de". Pero bueno, Sí, de que es que me prendes. no, 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 está bien, está bien. O sea, me gusta entender, me gusta saber, tu postura ante esas cosas, pero, ¿qué qué tendría que ser o cómo podría ser los medios para evitar estos temas? O sea, ¿cuál es el deber ser de lo que sería el ideal periodístico hoy? Pues, para mí, y como lo he Por ejercido y yo perdón que te en interrumpa, también tomando en cuenta que ahora todo el mundo tiene una voz, claro. ¿no? Entonces, qué está bien, qué está mal, qué se debe promover, qué se debe censurar o no se debe censurar nunca nada. ¿Cómo lo ves con todos los años que llevas trabajando en esto? No soy muy partidario de la censura. Sí creo que los discursos de odio, que siempre se disfrazan de necesitamos de la libertad de expresión para decir que hay que exterminar a los negros o a los, Ajá. migrantes, yo creo que sí, como sociedad, el ser una sociedad tolerante no implica que debamos tolerar Ya, el discurso de odio, y es clarísimo, ¿no? sí. A estas alturas de lo que ha vivido la humanidad, las guerras, el nazismo, el fascismo, aunque ahora lo confundan muchos aquí en México, eh, pues sabemos qué es, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo ahí que, eh, se vale decir todo. No creo en estos liberales que emiten opiniones controvertidas y bloquean la posibilidad de que la gente les diga algo, ¿no? Porque no les gusta que les mienten su madre, o que toda esta gente que es también muy agresiva y que también es parte de la sociedad y que también están afuera, les conteste. Entonces, ¿para qué haces diálogo y para qué quieres dar tu opinión si no estás dispuesto a aguantar la réplica, ¿no? Ujú. Yo creo que el primer punto de ética en mi caso, para hacer periodismo es: no escribas nada que no le puedas decir a la persona en su cara, Ya. porque yo conozco mucha gente muy cobarde que son bien son como el perrito de los memes, el perrito Ajá. mamado. No, el gobierno, y lo tienen enfrente y: "Oh, señor, no, sí, 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 señor, ay, sí. el pinche perrito ahí Ajá, el todo otro. ay, mamá, me están censurando". Okey. Entonces eso, en primera, como esa congruencia, ¿no? Porque Ujú. las redes sociales generan un disfraz y la gente te dice de todo. Mucha gente que me agrede o que ni me conocen y me ponen cosas muy hostiles por, apoyar a López Obrador, pues, como que no me afecta porque es como es demasiado absurdo, ¿no? Sí. Dices: "Güey, ni nos hemos visto en la vida y ya me odias, quieres que me vaya Sí, de no, y que México". podrían ser compas, o sea, nunca sabes, a lo mejor si ya has hecho una cheve, platican, lo que sea, podrían decir: "Ah, pues, a lo mejor no estoy de acuerdo con tu voto o tal, o a lo mejor me convenciste, o lo que quieras, pero podemos llevarla bien y platicar de otras cosas y platicar de la vida y de mil cosas más". Yo creo que así, ese es el país ideal en el que me gusta vivir. Veo que también hay mucha banda que no le apuesta a eso, sino más bien pues, a descalificar y a chingar por Y a chingar, dividir. o a dividir, y bueno, pues, no porque sí, sino porque hay, pues, intereses y lana invertida en ello. Pero tampoco eso nos debería inhibir. Yo sí he sentido que mi participación en redes se ha inhibido un poco porque, pues, cosas que pones generan una cantidad de agresión, pero, pues, también ni modo que ya no diga uno nada o que
Yo también luego escribo, pongo cosas de música o pongo un poema, y luego hay gente que se encabrona y me dice: "El país cayéndose y tú poniendo una rola, güey, ¿qué te pasa?". Y yo: "Puta, ya no puede uno ni poner una canción, cabrón", ¿no? Ajá. Entonces, cero, no manipular las cosas, que es muy difícil porque todos tenemos un punto de vista político y todos queremos acomodar la realidad a como nosotros la vemos, ¿no? Es muy difícil tener una imparcialidad periodística que te Claro. permita decir, esto pasó. Y por eso vivimos ahorita en un momento donde el mayor hit del periodismo es confundir. O sea, Ujú. como generar este punto ambiguo que la gente no sepa si Salgado Macedonio sí violó o no violó, y si Line tiene razón o no tiene razón, y si no hay, como que no tenemos una certeza como ciudadanos de qué realmente pasó. Y aunque nos caiga gordo Salgado Macedonio, dices, pero entonces, ¿por qué no está en la cárcel y el otro sí? ¿Todo es la perversidad del gobierno o más bien te acercas y ves que cada caso tiene Sus matices. contextos distintos? Y también nos encanta ver todo en blanco y negro y creemos que la realidad es un partido de fútbol, ¿no? Pero, pues, incluso un partido de fútbol Tiene es muy complejo, ¿no? sí, Tiene muchas, claro. muchas complejidades. ¿Y por qué meterte al tema de la política teniendo todas estas otras áreas que te gusta explorar? Como que, ¿para qué? Mi pregunta si por fuera sería, ¿para qué estarme estresando o poniendo ahí para recibir chingazos y lo que tú quieras, o estar cuando también tienes lo de la música y tienes lo de la escritura y la poesía? O sea, ¿de dónde nace esta necesidad de decir, yo quiero dar mi opinión sobre esto y quiero hacer algo al respecto? Pues, amo mucho a eso que llamo mi país. O Ujú, sea, tengo un gran amor por las personas de donde yo vengo, por mis abuelas de Guerrero, por mi abuela de Hidalgo, por, las personas que he conocido viajando por el país, porque, creo que a veces siendo artista o haciendo arte, poesía, música, cine, sí puedes ser político y como lo hacía con las canciones, de caricatura política o como lo puedo hacer con otras cosas, pero nada, eh, también hay una evasión y yo creo que estamos viviendo un momento del país muy complicado, realmente difícil, donde están enfrentadas 2 ideas, la idea de, pues, de la gente que durante siglos ha explotado y ha lucrado y ha abusado también de no ujú, solo de los recursos del país, sino de las personas, y ujú. que somos un país de gente donde hay un gran déficit de educación, donde a la gente se le paga mal, donde las condiciones laborales son pésimas. Y todo eso es el resultado, pues, de que las decisiones de este país llevan décadas tomando las oligarquías, empresariales. No quiero usar, palabras que suenen a discurso de los setentas. Los empresarios millonarios de este país que llevan años, eh, pues, recibiendo favores e intercambiando favores con los políticos para poder hacer lo que se les pegue su regalada gana. Y a una compañía refresquera le pueden ceder pozos de acuíferos por 60 años, cuando hay gente que no tiene agua, y les, eximen de pagar impuestos millonarios, cuando a cualquier contribuyente te están chingue y chingue los de Hacienda todo Sí, el tiempo. ahora te mandan correos. Mucho tiempo escribí de política desde la comodidad de hacer mi columna y criticar todo. He estado muy cerca de muchos de los periodistas, entre comillas, más importantes de este país. No me parecen personas admirables, ni ni personas honestas. Okey. Creo que la vida los ha hecho muy acomodaticios, que los ha hecho mercenarios de la información. Eh, Me he dado cuenta de muchas cosas, porque he hecho muchas cosas, desde el arte, desde la política. Tuve una infancia donde mi papá, te digo, pues es funcionario público, pues yo estaba en comidas cuando estaban peores las batallas entre el PAN y el PRI. Ibas al fin de semana y todos estaban Todos chupando eran y compas. todos eran compas, ¿no? Y el mundo como que le perdí el respeto, ¿no? Le Ujú. gané el respeto a mi papá, porque finalmente mi papá nunca se volvió como él tiene otra madera, y creo que lo agradezco, porque me parece que es un hombre de una pieza, ¿no? Okey. Pero sí, conocer con él esa fauna me hizo ver que, pues, es mucho bluff, que es mucha ambición, que es mucha inseguridad, que muchos políticos no conocen el amor, que que jamás, que no se terminaron de desarrollar como personas. O sea, Okey. que son seres un poco truncos del alma, y que esta necesidad de poder, de siempre tener la posibilidad de imponer lo que ellos quieren a los demás, sea por las buenas o por las malas,
es algo más de terapia que del Claro. Congreso de la Estaría bueno Unión. que todos, como parte del proceso político, tuvieran que hacer así un ritual de peyote o una cosa así, Sería imagínate. una no, pues no todos pasarían el Imagínate, entonces, este bueno, yo creo que es inevitable. O sea, yo sí okey. siento que estoy en un momento, ya casi voy a tener 50 años. Ujú, O sea, no puedo estar diciendo: "Ay, voy a seguir haciendo canciones de monocordio que todo el mundo me aplaude, y que me va muy bien y que se ujú, oye en todo el mundo", eh, porque sí creo que este momento va a pasar, que el país va a volver a quedar, entre la disyuntiva de volver a lo que era, a este país de saqueo, de abuso, o, intentar, con todas las fallas y con todos los, desaciertos que hemos vivido, intentar que camine para otro lado, donde haya menos desigualdad, donde las empresas no tengan todas las condiciones de ventaja per se, la gente, que tuvimos educación, que tuvimos una familia, un apellido, ujú. que crecimos en zonas donde sí tienes agua y sí tienes luz. Es decir, creo que tenemos que ser empáticos con ese otro México que no queremos ver y que personas como nosotros somos muy útiles en esa lucha, porque también es muy cómodo para nosotros quedarnos haciendo lo que nos gusta y pues no sé, o sea, conozco muchos contemporáneos que pues sí, hagamos rock and roll hablando de chavas y metámonos coca todo el día y vale madre, o sea, ¿cuál es el pedo?, ¿no? Sí, El país va a seguir jodido. Sí, tal vez el país va a seguir jodido, pero yo no quiero llegar a viejo pensando que no no hice hice algo nada al y que no respecto. me jugué un capital, porque sí estoy Sí, pues jugando un claro. capi y sí, antes nadie me decía, insultos en las redes, estoy pa y bueno, y con el No, y programa que tienes estoy la haciendo posibilidad ahora de que te más. abran puertas o te cierran puertas. O sea, es para los 2 lados, ¿no? Es Claro, como dices, me estoy ju es una apuesta, hacia pero ya de adelante. gente grande, ¿no? De Ajá, vida, del país que quieres, por el país que estás claro. dispuesto a luchar. Incluso, o sea, yo lo pienso, pues, es esta diferencia que se está viviendo, esta polarización, en otros tiempos se ha resuelto a balazos, ¿no? Ahorita no es que no haya balazos, pero no los que hubo en otros tiempos. O sea, ahora también hay un diálogo muy violento, pero yo prefiero pelearte en redes sociales a en la vida real Claro. estarnos, Sí, ejecutando, ¿no? escopeteando ahí. Oye, ¿y cómo haces para mantenerte positivo? Porque sé que en varias ocasiones te he escuchado decir este tema de que, pues, que yo soy positivo y trato de ser positivo y mantenerme tal. ¿Cómo lo mantienes? Porque ahora, mientras platico contigo, más entiendo que eres una persona con muchas complejidades, como muchos, pero hay quienes dirían: "Oye, pero, pues, ¿por qué este cuate está tan feliz y le ha pasado esto, o le ha pasado esto?". O sea, ¿sí me explico? Pues, Entonces, por eso, ¿no? ¿cómo? Yo creo que justo el valorar el estado de ánimo de estar contento, de estar animado, de querer buscar un lado positivo, no lo digo desde el positivo de siempre sonríe y la fuerza no, Claro. no. Ujú, O sea, yo sí le he pasado muy mal, ujú, ¿no? Y valoro demasiado los buenos momentos, o las veces que en la vida puedes estar tranquilo, comido, amado, o ujú. simplemente teniendo una buena charla donde se te olvida todo lo Todos los demás demás. y puedes estar a gusto. No siempre en la vida yo he estado así. Hay momentos en los que siento que estoy como en el infierno, que me he sentido muy Okey. mal. Cuando me separé, hubo una separación muy ruda y pues, como que fui amenazado de que me iban a quitar a mis hijos y que iban a inventar que yo era tal y tal, y que iba a haber testigos, y yo me fui al hospital 2 meses en Okey. Ribotril, güey, porque, pues, ¿cómo lidias con Claro. alguien que te quiere dañar? Y además, pues, van a mentir para Ajá. joderte, ¿no? Entonces, si bien y además desde la pandemia y el terremoto y todo lo que hemos vivido también como mexicanos y como habitantes de la Ciudad de México, que ha sido es una pesadilla si lo ves desde un lado negativo, Claro. pero justo estar tan cerca de morir en esta ciudad, el terremoto del 17, yo viví el del 85 y estuvo cabrón, pero el 17 fue horrible porque ya tenía yo 2 hijos, y Claro. después de pensar en que yo me iba a morir, salí corriendo a ver si no se habían caído sus escuelas y si estaban y es una de las cosas más horribles que he vivido. Pues, yo veo a mis hijos y, pues, se me ilumina el mundo, veo a mis amigos y se me ilumina el mundo, porque todos, o sea, y además ya llegas a una edad en la que ya has perdido a varios cuates, ya no toda la gente que querías está completa en este mundo, Ujú. y no veo otro camino, ¿no? Sí percibo que mucha gente está en la onda de quejarse todo el tiempo, de ver lo terrible que es el mundo. Pues, yo digo: "Qué padre", pues, es lo más fácil de ver, ¿no? O sea, es muy fácil ver que todo está jodido. Sí exige
una especie de compromiso personal con la realidad, ver que las cosas tienen otra manera Okey, de verse, okey. que incluso esto que vemos jodido tiene otra lectura donde pues está en camino de ser otra cosa, ¿no? Que Okey. yo sí, en eso no puedo, tengo la fe en el nombre, soy Fernando. Quizás no soy una persona dogmática en términos religiosos, pero sí creo ser una persona espiritual, no creo ser una persona mala, creo ver personas buenas cotidianamente en la vida, que aunque luego se disfracen de malos en redes sociales o se disfracen de Ajá, malos en el trabajo, todos tenemos un poco de miedo, todos tenemos incertidumbre, todos queremos ser queridos, aunque a veces unos hagan todo lo lo contrario. contrario. Entonces, yo siento una gran empatía por la gente. No tengo muchos amigos que piensan: "Es que todos son unos pendejos, güey, es que pinches mexicanos, es que to", el cuando yo escucho que alguien piensa que todos son pendejos, pienso que el único pendejo ahí es él, ¿no? Ujú. Porque no es no saber ver que ni siquiera podemos imaginar la cantidad de personas que somos en este país, en esta ciudad. No lo podemos imaginar. Sí. Creemos, ¿no? Cuando la gente dice: "Es que 30 millones de pendejos votaron por López Obrador", digo: "Qué huevotes, cabrón". Lo ¿Tendrán idea de la cantidad de personas que están hablando, de vidas, de Sí, de cómo se universos, ve de eso emociones, de puesto en un solo historias? lugar. Imagínate, está perfecto que exista una oposición, pero que tengan argumentos válidos. Pendejear a 30 millones, híjole. Qué valor, desde la ignorancia, porque cada una de esas personas, cada persona es un universo, es una historia, es una motivación, es una tragedia, es una manera de resolver la tragedia. Yo veo que la gente más optimista, como dices, o que ve con más luz, es la gente que ha vivido las cosas más cabronas de la vida, los que han estado en la cárcel, los que han estado enfermos, los que han, sufrido pérdidas de seres que aman. La pura felicidad, no te lleva al optimismo, te lleva a una frustración y a una porque además hay que hacer algo por los demás, o sea, no o sea, yo sé que estamos en una época en la que podemos dedicarnos a autocomplacernos, pero, pues, de veras te deja un poco hueco, ¿no? O sea, Ujú. no digo que te vayas a de voluntario a ser bombero, hay muchas cosas de hacer o a donar dinero que a lo mejor no tienes, pero yo creo que, por ejemplo, participar en política para mí es una manera de comprometerme con personas que quiero y que quisiera que vivieran mejor y que tuvieran mejores condiciones de vida en este país. Okey. Te voy a cambiar el tema tantito antes de pasar a una sección de preguntas que tengo concretas, pero me quedé con esta duda y creo que es importante, atenderla, que es, ¿cómo le hacías para lograr todas estas primeras oportunidades? Mucha gente que escucha dice: "Yo quisiera estar ahí, o yo quisiera estar en esto, yo quisiera estar en tal", pero es, ¿cómo abro esa puerta? ¿Cómo haces que de un lugar Ujú. te digan: "Te doy la oportunidad de empezar este otro proyecto", ¿no? Y te voy a dar la oportunidad de empezar este otro proyecto. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te conectas? ¿Qué enseñas? ¿Cómo haces para poder ir recibiendo esas oportunidades de, va, vamos a jugar una contigo? Ay, pues supongo que nunca he dejado de hacer cosas y siempre entendí que había que como que recorrer un camino para llegar. Yo tengo muchos, no muchos, pero algunas personas que se me han acercado y, desde la música y me dicen: "Oye, ayúdame a compartir mi rola en Twitter", la comparto. "Oye, es que tuvo 10 retweets, no sirvo para la música. Tú pones algo y tienes", digo: "Güey, llevo toda la vida Ajá. compartiendo canciones e intentándolo, y más de la mitad de ese tiempo me he sentido también ignorado, pero, pues, no por eso lo he dejado de hacer. No hay estaciones de radio que programen rock mexicano. Hay una en la Ciudad de México, o 2 tal vez con algunos espacios. Eh, el teatro, el cabaret que hago tampoco es que sea muy promovido, o sea, o me dicen: "Es que tú ya llevas un texto y publicas libros". Sí, pero no tienes idea de la cantidad de libros que llevé antes que me dijeron: "No". O Okey. tú quién eres, ¿no? O ¿por qué te vamos a publicar un libro? O no está bueno tu libro, ¿no? Y muchas veces también tenían razón, porque, pues, es un proceso. Yo empecé a los 17 años a trabajar como corrector de estilo en el periódico El Nacional. Llegué a pedir chamba, igual que llegué a una estación de radio en Cuautla a pedir chamba de barrendero porque quería ser locutor y se cagaron de la risa y me dijeron: "No, güey, pues no tienes que empezar barriendo, tienes que empezar haciendo un casting en una cabina de un anuncio". Y me quedé, o sea, hice mi casting a los 16, 17 años y me quedé algunos años como locutor todas las tardes en esa estación en Estéreo Armonía en Cuautla.
y empecé a trabajar en Nacional como corrector de estilo y empecé a publicar textos que mis compañeros le quitaban mi crédito porque decían: "Los nuevos no firman y Ay, los nuevos no hacen esto", y me todo el tiempo como chiquiteándote, ojetes. chamaqueando ojetes, pero, pues, yo como que no me detenía y siempre terminaba haciéndome amigo de alguien muy chingón. Cuando estaba en el Nacional, pues sí me jodían mucho, incluso mi editor me decía, "Ay, tú qué dices que vas a ser artista y músico. No, 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 aquí te escribe de este que sí es uno de a de veras", Ya. pero yo no me enganchaba, la verdad es que era como de, pues, cada quien que diga. Y mi compañero de pupitre o de escritorio, donde teníamos nuestras máquinas de escribir todavía, me tocó ese periodismo antiguo, era don Fernando Qué chinga Marcos. las el en No, bueno, imagínate. Y de ahí a capturistas, a pasarlo a las computadoras. Y luego pegábamos el periódico con sí, sí, sí. pegamento y recortando, o sea, era como el espacio de cositas. Pero Manualidades ahí. mi compañero era don Fernando Marcos, que se Ujú. sentaba a mi lado todas las tardes y era el decano del periodismo deportivo, Sí. pero además era un tipo que era medio filósofo, fue productor de cine, o sea, un Futbolista. futbolista, seleccionado nacional, técnico, árbitro, no, pinche loco. Y, pues, todas las tardes me contaba y yo le platicaba, y un día me cachó escribiéndole un poema a mi novia en la máquina de escribir, y me dice: "Ah", dice: "Ahora entiendo por qué usted no sabe nada de deportes", dice, "usted es poeta", y me dice: "¿Me deja leer sus poemas en mi programa de radio?". Y yo me acuerdo, pues, tenía, pues, ¿qué? 17, 18 años, y llegué a mi casa, con mis papás: "Prendan la radio, que voy a hacer", y leyeron mis poemas, y dijo don Fernando: "No, es que aquí tenemos a un alguien que puede ser un poeta, Qué un chingón. insigne poeta", dijo. Y yo me emocioné. Y la verdad es que esas palmaditas de gente sí importante, ¿no? Porque Ujú. si el güey de al lado, que se la pasaba viendo pornografía y eso, me decía que yo era un pendejo, decía: "Bueno, pues, pero si a Chu Marichu, cabrón", ¿no? Pero si don Fernando me decía que yo podía ser un poeta, pues, más bien sí le hacía caso a él. Y sí Claro. hubo algunas personas en mi vida, en medio de las muchas puertas que te cierran, o la gente que de plano nunca quiere que los que vienen abajo suban. Yo siempre encontré personas que me apoyaron y que creyeron en mí, siendo yo un chamaquito, con Sí. muchas ganas de hacer cosas y siempre he trabajado un chingo, o sea, en el Nacional, pues, me quedaba tenía mi grupo de rock y aún así me quedaba a las guardias y luego llegaba a tocar tarde, hacía días festivos, trabajaba en Navidad, en Año Nuevo, en la radio igual, me tocó hacer todos los turnos y, pues, aprendí mucho. Creo que, algo que me ayuda a llegar a los lugares y a abrirme las puertas es que no voy a pedir chamba, voy a ofrecer lo que yo hago. O sea, como que, porque también me llega gente que cuando yo he sido jefe o coordino un proyecto que dicen: "Oye, quiero, participar en tu programa". ¿Lo has visto? No. O sea, desechado de inmediato, güey, Claro. ¿no? O sea, o quiero hacer esto, no, ¿qué necesitas que haga? No, o sea, yo llego con proyectos, ¿no? O sea, yo habitualmente llego, yo quiero hacer algo, yo creo que a ti te hace falta esto, cabrón. Okey. No tengo formación empresarial, pero creo que soy bueno para eso, porque sé que no estoy esperando que me den nada. O sea, es más bien, yo te tengo este proyecto, creo que está muy bueno, con los programas de tele así ha sido, de mira, tengo esta propuesta, en la radio igual. O sea, les haces fácil que digan que sí. O sea, no, Pues porque no tienen que sí, pensar mucho en otras nada pero más ¿cómo lo vamos a hacer? tienen que Okey, darte va. lo único que a veces tienen los empresarios en este país, que es varo. O sea, Okey. dinero para que eso, que ellos les va a dar prestigio y les van a decir: "Oye, qué buen programa", y que eso ellos les encanta, eso, se lubrican con eso, pero ellos lo único que tienen es dinero, no pueden ellos inventar un programa, ponerle un nombre, para todo tienen que hacer estudios de mercado, son como, castratis intelectuales, cabrón, no pueden, no piensan, no tienen imaginación. Tienen varo. Y está muy bien. Yo no les critico eso. Yo más bien les pido el varo para poder hacer proyectos. Chingón. Voy a pasar, Fernando, a una parte de preguntas concretas, ¿okey? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo, Okey. respondes y seguimos. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu vida? Ay, híjole. Pues, muchos que me dio mi mamá cuando era niño, la verdad. Y lo digo con cariño y sin réplica, pero la verdad es que mi mamá quería que yo fuera otra persona y me daba consejos para volverme otra persona. Ya, Entonces, por ejemplo, cuando mi mamá veía la oportunidad de que yo pudiera aprovecharme de una situación para escalar en la vida, me decía: "Aprovecha esto".
Y yo decía: "No, así no me gusta", o "¿Por qué no le pides a tu amigo que te recomiende para?". No me gusta. Entiendo por qué, porque así se hacía en México y se sigue haciendo, la verdad. Ujú. Pero alguien, o sea, tenemos que haber personas que empecemos a hacer las cosas diferentes. Entonces, yo hubo un momento en mi, en la adolescencia temprana, que yo tomé conscientemente la decisión de que yo iba a hacer todo lo contrario que mi mamá me dijera. Okey, Y así lo hice. okey. Aunque, ¿hubo alguno de esos consejos que dijiste: "Puta, si le hubiera hecho caso", o no? ¿O te funcionó? Este, no, porque mira, Estás pensándola. sí, porque el tema de vivir con alguien y eso, pero después de tener a mis hijos, aunque viví una tragedia amorosa y una separación espeluznante, eh, o sea, si le hubiera hecho caso a mi mamá, no tendría 2 hijos que también son como el sentido de mi vida. Ya, Entonces, también hay cosas muy bellas que te van a costar, que te van a doler. O sea, también en la vida no todo puede ser, ganar, ganar, sí. ¿no? Yo creo que para quienes tienen hijos, ser padres no es un ganar, ganar. De hecho, pierdes todo, pero lo que te llevas, al formar, al ver crecer a tus hijos, al apoyarlos, al darles una educación, amor, puta, pues eso no nadie te lo puede explicar, Mm, nadie te lo puede dar de otra forma, ¿no? chingón. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Em, híjole. No te comas las uñas. Pero nunca los he no, los mejores consejos que me han dado, ¿sabes qué es lo peor? Que nunca los he seguido, carajo. O sea, Okey. sí, sí creo que soy malo para aprender a partir de la experiencia de los demás, y eso también me ha llevado a cometer un chingo de errores y a dañarme a mí y a dañar a otras personas también. Okey. Pero, y lo peor es que yo tampoco doy consejos, porque sí creo que la experiencia de cada uno, pero bueno, para ponerme a mano con mi jefa, cuando quería salir de W, ya llevaba mucho tiempo muy enojado en el programa, muy enojado con las políticas que tenían, y muchos de mis amigos me decían: "¿Estás loco si vas a renunciar al sueldo que tienes en Televisa?", que sí era muy bueno, y a las condiciones que tienes ahí. Me decían: "Ese es tu programa, tú le pusiste nombre, tú lo hiciste, tú no puedes dejar eso". Le digo: "Pues sí, pero ya no lo soporto". No, pues es una tontería. Y la única que me dijo: "Güey, te estás tardando", fue mi mamá. Okey. Entonces llegué y y pasó Bye. todo lo demás. Pero yo necesitaba como que esa luz verde de alguien realmente importante, ¿no? Eh, porque en ese sentido, mi madre ahora, pues sí creo que ya entendió que yo soy esta persona que soy y ya no me da esos consejos a los que no les hacía caso. Entonces ahora sí la escucho un poco más. Chingón. No tanto, pero un poco más. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que que estamos de algún modo conectados, no lo digo en una onda holística, sino que todos nuestros actos sociales tienen que ver y que no se puede vivir como si uno estuviera solo en el mundo, ¿no? Que creo que no es muy compartido ese punto de vista. Es una idea como que parece como ideal y de soñador, y no, es cierto. O sea, todos los que aquí estamos oyendo a 2 personas, pero hay muchas personas involucradas en que esto suene, en que esto exista, ¿no? Entonces, creo mucho en el poder de las cosas que no vemos, las cosas invisibles. Quienes nos Okey, están escuchando ahora no están viendo mucho de lo que está sucediendo aquí, y eso es lo que a mí me interesa en general de todos los fenómenos que vivimos. buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Mm. Híjole. No sé, que me gusta pintar, Okey. que dibujo desde muy chavito, que siempre estoy haciendo caricaturas y bocetos. Como que me gustaría ser un caricaturista, pero también no tengo nunca me doy el tiempo para hacer, sí, no es muy emocionante eso, pero me gustaría contar algo más así Sorprendente. sorprendente, pero no sé, ahorita a ver si ahorita se me ocurre Si te algo. ocurre, me interrumpes. Eh, película, serie o libro o documental, cualquiera, que haya marcado un antes y un después en tu vida.
que una vez que lo hayas visto o leído hayas dicho: "Ay, cabrón, me cambió por completo, o me llevó a otro rumbo, o me hizo ver cosas que no veía antes"? Película, yo creo que varias, pero de primera, Salvaje de Corazón, Wild of Heart, de Ujú. David Lynch, Okey. con Nicolas Cage y Laura Dern, fue una película que me enloqueció y como que cambió mi punto de vista sobre muchas Okey. cosas, y yo ya me sentía que era ese güey, como que la libertad y, agarré como y además el cine de David Lynch, pues, me fascina. Libros, pues, también varios, pero yo con mucho cariño recuerdo los poemas de Jaime Sabines, porque Ujú. cuando me los regalaron en la adolescencia los leí, fue el primer poeta que yo, pues, antes trataba de leer poesía y no entendía nada, Ujú. y Sabines fue como un guía, como un abuelito poeta que me enseñó, y luego tuve oportunidad de conocerlo y de decirle lo mucho que lo admiraba y lo que lo quería, y él fue súper lindo conmigo también, me contó una historia muy bonita ¿Se puede y, saber esa historia o no se puede saber? sí, la historia es que yo llegué, le iban a dar un premio, trabajaba en el Nacional y un amigo fotógrafo me dijo: "Güey, voy a tomarle unas fotos a Sabines, ¿vienes o qué?". Dejé lo que estaba haciendo así, salí corriendo y llegamos a su casa, pues ya estaba ahí en los preparativos para lo del premio que le iban a dar y que no sé qué, y pues entró el fotógrafo, entré yo y pues yo me fui sobre él y lo agarré de la mano con las 2 y empecé a decir: "Es que ustedes para mí es como, como un abuelo, porque es muy importante y sus poemas me han hecho ver muchas cosas". Y él, me acuerdo que me volteaba a ver las manos porque yo no los soltaba. Ajá, y este güey. Y volteaba abajo y me veía, pero como que yo creo que vio mi mirada de realmente de amor total, güey. O sea, como Ujú. me acuerdo como cuando abracé a Gustavo Cerati la vez que lo entrevisté, Ajá, que ajá. era, de: "No mames, aquí hay mucho amor para ti". Sí. Y don Jaime lo vio y le digo, tenía mucho le decía sin soltarlo, tenía mucho miedo de conocerlo porque lo admiro mucho y me daba miedo que usted no me recibiera o me dijera una grosería o algo. Me dice: "No, no, es que eso eso que tú dices es algo muy fuerte que no es bueno conocer A tu a las sucede. personas que amas, porque te puedes frustrar tremendamente". Dice: "Como me pasó a mí", dice: "Cuando fui a ver a Pablo Neruda, porque un amigo me dijo que iba a visitar a Neruda y que fuéramos, y yo llevé mis poemas así en hojitas bajo el brazo, y entramos a la casa donde él estaba viviendo, supongo que en una estadía aquí en México, y que dice que lo primero que vio le frustró, que en la mesa que entraron, nadie les abrió y que en la mesa había una canastita con un letrero que decía: "Cooperacha o cooperación para el canto general", ¿no? Y los amigos que llegaban ahí ponían monedas para publicar el canto general, ¿no? Entonces que Sabines dijo: "Uta, se ve que la vida de poeta, Ajá, Neruda ahí está ajá. pidiendo cooperacha para Ujú. su libro, güey". Que así es, la verdad es Okey. que así. Entonces dice que le gritaron al maestro y que una voz les dijo: "No, pues suban". Y ya que subió Sabines y que, pues, que abrieron una puerta y que había una especie como de manatí en una tina, desnudo, en medio de humo y la piel toda arrugadita, y que Era era este era cuate. Pablo Neruda, así de: "Sí, ¿qué pasó? ¿Qué necesita, joven?". Y dice Sabines que no pudo con la imagen, ¿no? O Claro. sea, el hombre gordo en la tina, que arrugado, vaporoso y oloroso, dijo: "No, no le pude entregar mis poemas, no pude Ni siquiera. casi como Homero Simpson caminó hacia atrás y se perdió en el bosquecito", ¿no? No. Pero me encantó que tuviera ese gesto conmigo, que, pues, para mí es la Claro. gran historia de haber conocido a ese poeta y salí de ahí realizado. Y si bien, bueno, pues sigo pensando que es un gran poeta. A partir de ahí empecé a leer a más y empecé a hacerme admirador de la poesía y, de hecho, después empecé a escribir poesía muy inspirado también por ese espíritu, porque creo que hay poetas que se sienten hechos a mano y que viven en la academia, y hay poetas que trabajan y que hacen una vida normal, y Jaime Sabines fue de esos. Jaime Sabines, vendía telas mientras escribía poemas, y hacía Okey. cuentas, y mantenía a su familia, y tenía broncas amorosas, es decir, es un poeta de la vida, de la calle, y pues yo creo que esa es la poesía, ¿no? O sea, la otra, así hecha con hilos de luz en las alturas, pues esa no me interesa tanto, la verdad. Buenísimo. Voy a la última pregunta. Fernando, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula o este norte en tu vida, ¿cuáles serían? Mm. Uno es que todo,
hasta lo más terrible y sobre todo lo más terrible pasa. Que hay momentos de gran confusión en la vida o de gran desasosiego donde uno puede tomar las peores decisiones, ¿no? Hasta quitarte la vida. Y que un gran aprendizaje es que, pues, debes esperar un poco, que siempre la paciencia es un arte y que a veces hay que aguantar la tempestad, ¿no? Lo he vivido en momentos, de gran dolor, psicológico, emocional, pero también lo he vivido literalmente en momentos de acción, a punto de ahogarme en una lancha en la noche y aguantar vara para sobrevivir, ¿no? Okey. Esa es una. Otra yo creo que es, eh no te lleva, a ninguna parte traicionar, eh, aquello en lo que crees, ¿no? O sea, muchas veces en la vida me ofrecieron cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento por tener más dinero, por tener otras cosas. Em, y sí he perdido dinero y sí me he quedado sin trabajo y la he pasado difícil en términos materiales, Ujú. pero siempre me siento muy contento de ser quien soy. No siento vergüenza o las cosas que he hecho, digamos, contra mí mismo nunca han traicionado a ese niño que yo era y a esa persona soñadora, amorosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y la otra es que, pues sí creo que no hay límites en términos de creación y de lo que podemos hacer con nuestra mente, que las limitaciones son prejuicios, que son ideas, distorsiones que tenemos en la mente, pero que, eh, a mí me saca mucho de onda la gente que se queda para escribir un texto, quieren escribir una novela y se quedan con la hoja en blanco o una canción. He escuchado amigos músicos o compositores que no pueden componer. Digo, qué raro, porque tal vez a lo mejor no tienes nada que decir, porque cuando tienes algo que decir, la hoja se llena sola, pero para tener algo que decir, pues hay que vivir. O sea, querer ser un poeta de tu silla y tu mesita y tu compu sin salir a vivir, sin darte en la madre, sin enamorarte, pues no, por eso te decía de los escritores hace rato, ¿no? Hay escritores que a mí me da hueva leerlos y me da hueva encontrármelos, porque, pues, es gente que es como ser un mentiroso nada más, ¿no? En cambio, un buen escritor, incluso puede hablar de algo que no ha vivido, pero con la experiencia tremenda que tiene, te lo va a hacer sentir así, y además, pues, va a investigar y va a ser alguien que se va a preocupar por respetar a su interlocutor, que volvemos a lo mismo en los medios, en la literatura, en la música. Si tú amas tanto a quien lo va a recibir, aunque no lo conozcas, como te amas a ti o como tú te has sentido amado, pues, pasan cosas fantásticas. Monocordio es un proyecto en la música que nunca ha tenido, apoyos así transnacionales. Alguna vez firmé con EMI, pero para una distribución de un EP, pero, pues, no fui parte ni tengo videoclips, ni he tenido lana detrás así. Yo con mi chamba ahorro y pago mis producciones y mis discos, mi música me pertenece. Y después de 20 años, porque este año estoy cumpliendo 2 décadas de haber creado ese proyecto, pues mi música se oye en todo el mundo y se oye bien, cada mes hay, más de 100,000 personas, escuchando mi música, y tengo una canción que tiene, creo que 4,000,000 Descargas, escuchas, ajá. descargas. Me llegan reportes de Spotify que en Rusia tengo, 200 nuevos oyentes y en lugares que, jamás tal vez visitaré. Y tengo amigos que han tenido lo otro y están superfrustrados, se sienten muy tristes porque pues, no sé qué esperaban, ¿no? Si vivimos también en México y aquí todo ha sido más difícil, y no porque seamos malos ni mediocres, sino porque históricamente hemos tenido muchas cosas en contra que ya asumimos como normales, pero no es normal. Por eso no somos como los gringos o como los ingleses, ¿no? Y que eso muchos músicos nos frustramos en algún momento de la vida, porque dices: "Bueno, ¿y por qué yo no puedo ser nunca como Coldplay o como Muse o como tal?". No, algún día va a llegar, vamos a tener eso en México, pero mientras hay que recorrer el camino, y tampoco hay que frustrarse de lo que logramos, porque son pasos cabrones en la situación en la que está sucediendo. Yo me siento muy feliz de lo que ha pasado con mi música y todo ha sido como casero, y todo ha tenido que ver con la paciencia, ¿no? Si me hubiera desesperado y hubiera dicho: "Ay, no fui famoso en un año, adiós", pues no te podría estar contando esto. Ahí terminamos. Eh, Chingón.
¿Cómo te sentiste? Súper bien, está Está bueno, muy padre, pues, A mí me te encantó. metes en terrenos muy escabrosos, pero muy Pero chidos. no de forma mal, o sea, no es No, está padrísimo, muy buena charla y, la disfruté mucho. sí, qué Sí, bueno qué que te gusto, cabrón. gustó, qué bueno que te gustó. Yo me lo pasé muy bien. Tú te te Sí, te ya claro, me lo pasé súper bien. Súper bien, creo que a la gente le va a gustar bastante. y hablamos de todo, cabrón, es que Sí. también está padre poder Es que es eso, o sea, no es nada más quedarnos en una sola cosita y si de pronto algo empieza a sonar interesante, vámonos a seguirle escarbando, ¿no? Y si tuviéramos más tiempo, yo me hubiera ido todavía a hacer doble clic en claro. varios de los temas, pero No, ya está increíble. A mí me también encantó. bueno, a mí me encanta también conversar pues, creo que igual que tú siempre parto de la curiosidad real que tengo de conocer y bueno, pues, también por eso busco gente que admiro y que Ujú. me llama la atención lo que hacen, ¿no? Porque también es como una escuela ya de vida. O sea, Sí, cada charla así, 100%, pues, aprendes un chingo de cosas o 100%, maneras diferentes de ver. 100%. A mí me encanta. Y, oyéndote también entrevistar, pues, también, está bien padre, güey. O sea Apuntaste varias cosas, que vi que apuntaste 2 veces algo, ¿no? no, ves que me pasa que me desvío tanto se Ya, me va luego el tema del que estoy hablando. Entonces, me ya, da mucha pena porque, pues, mi mente así es como una cosa que se va enlazando y ya. de repente ya se me olvidó. A mí también me Entonces, pasa, pero yo trato de regresar. Si te fijas varias veces era, no, vámonos, estamos hablando de sí, esto. no, yo me voy, entonces luego se me olvida, entonces apuntaba como palabritas. Ya, Siempre estoy apuntando y de cositas y comentarios o cosas que quiero decir después, pero buenísimo, ahorita, sí era como para no perderme tanto en la conversación. buenísimo. Pues mil Qué gracias, te agradezco chingón. mucho. No, gracias a ti, digo. Ok.